Se acompañan a la segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 3, es el último capítulo de esta carta, y vamos a leer a partir del versículo 1. La palabra del Señor nos dice así: Finalmente, hermanos, oren por nosotros, para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con ustedes. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe. Pero fiel es el Señor, quien los fortalecerá y protegerá del maligno. Y tenemos confianza en el Señor respecto de ustedes, de que hacen y harán lo que les ordenamos. Que el Señor dirija sus corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. Ahora bien, hermanos, les mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que recibieron de nosotros, pues ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre ustedes. No comimos de balde el pan de nadie, sino que con trabajo y fatiga trabajamos día y noche a fin de no ser carga a ninguno de ustedes. No porque no tengamos derecho a ello, sino para ofrecernos como modelo a ustedes a fin de que sigan nuestro ejemplo. Porque aun cuando estábamos con ustedes les ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos que algunos entre ustedes andan desordenadamente, sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Pero ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Y si alguno no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalen al tal y no se asocien con él para que se avergüence. Sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenle como a un hermano. Y que el mismo Señor de paz siempre les conceda paz en todas las circunstancias. El Señor sea con todos ustedes. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano, y esta es una señal distintiva en todas mis cartas. Así escribo yo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias que tú nos das la oportunidad de escucharla, de estudiarla, de escudriñarla, de ser expuestos ante ella, y te pedimos, Señor, la agencia de tu Espíritu, Señor, capacitándome para poder comunicar este mensaje, Señor, de una manera clara, de una manera precisa, de una manera fiel, y que tú, Señor, a través de tu Espíritu, obres en nuestro espíritu, obres en nuestro corazón, de manera, Señor, que pongamos la palabra por obra, y que tu nombre sea glorificado, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos llegando ya al final de esta segunda carta que el Señor nos ha dejado, en la cual Él nos ha hablado y nos ha dado instrucciones a través del apóstol Pablo, de manera que nosotros podamos vivir preparados para la segunda venida de Cristo. Cristo vino por primera vez y Él vendrá, Él regresará nuevamente por su pueblo. El Señor va a venir por su iglesia, el Señor va a venir por los suyos, por los que en verdad se rindieron a Él para seguirlo, ya sea que estemos vivos o que estemos muertos. Cuando Él venga, si de verdad nosotros hemos creído en Él, la palabra del Señor nos dice que nosotros seremos arrebatados y seremos llevados para recibir al Señor en el aire, y estaremos con el Señor siempre. Pero mientras eso sucede, nosotros debemos vivir preparados. Mientras eso sucede, cada uno de nosotros debemos ocuparnos, como dice el apóstol Pablo, debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Debemos trabajar en nuestra obediencia a Cristo. Debemos esforzarnos en nuestra obediencia a su palabra. Debemos dedicarnos a escuchar su palabra, a reflexionar en su palabra y a poner en práctica su palabra de una manera inmediata en nuestra vida. Debemos poner nuestra mira, nuestra prioridad en las cosas de arriba,
y no en las de la tierra. En Cristo y no en las cosas temporales que nosotros disfrutamos en esta vida. Y es por eso que el apóstol Pablo concluye esta segunda carta dándonos 4 instrucciones finales. 4 instrucciones finales a la luz de todo lo que ya nos ha enseñado en su primera carta y en su segunda carta. Y en estas 4 instrucciones el apóstol Pablo se centra en la proclamación del Evangelio, se centra en la seguridad del cristiano, se centra en la perseverancia que nosotros como creyentes debemos guardar delante del Señor, y se centra también en revelarnos qué es lo que la iglesia debe hacer con aquellos que están viviendo en desobediencia a la palabra de Dios. 4 instrucciones. La primera de ellas la tenemos nosotros allí en versículos 1 y 2. Y en esta instrucción el apóstol Pablo se centra en la importancia del evangelismo. Y él nos enseña que nosotros debemos orar por la extensión del evangelio. Orar por la extensión del evangelio. El apóstol Pablo comienza allí en versículo 3 con la palabra finalmente. Esa palabra claramente nos da a entender que el apóstol Pablo está llegando al final, está llegando al término de esta segunda carta. Y al final de esta carta, el apóstol Pablo hace una mención, una petición especial a los cristianos de Tesalónica y a nosotros también. El apóstol Pablo dice finalmente, hermanos, está hablando a los cristianos, hermanos, oren por nosotros, para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió con ustedes. Fíjate cómo el apóstol Pablo les pide a los hermanos de la iglesia que oraran por él, y que oraran por Silvano, y que oraran por Timoteo, de manera que ellos tuvieran presentes a Pablo, a Silvano, a Timoteo en sus oraciones delante de Dios. Y la petición que él les hace a estos hermanos es que ellos estuvieran orando delante del Señor para que la palabra de Dios se extendiera rápidamente. Si hay algo, si hay un anhelo en el corazón del apóstol Pablo, es que el evangelio se difunda. Es que la buena noticia de salvación en Cristo se extienda por todos lados. Y el apóstol Pablo reconoce que al final de cuentas nosotros debemos pedir al Señor que eso suceda. Él les dice, oren al Señor por nosotros, para que la palabra del Señor se extienda rápidamente. Para que el Señor les dé oportunidades, les diera oportunidades para predicar el Evangelio. Que el Señor les abriera puertas en otros lugares, con otras personas, para comunicar el mensaje de salvación, de manera que otros al escuchar este mensaje pudieran llegar a la vida eterna, la cual solamente se encuentra en Jesús. Debemos recordar nosotros, la gente de este mundo, no importa la religión que tenga, la gente de este mundo no llegará a la salvación si no es a través de Cristo. Si no es a través del Evangelio, si no es a través de la verdad del Evangelio, porque solamente existe un Evangelio que nos ha sido revelado en las Escrituras, de tal manera que cualquier Evangelio que es contrario, que es distinto al que los apóstoles nos han predicado en las Escrituras, no conduce a la salvación. Solamente engaña a la gente, destruye a la gente, hunde cada vez más a la gente en la perdición. Y es por eso que el apóstol Pablo tenía ese anhelo de que otros escucharan el Evangelio. Y el mismo anhelo debemos tener nosotros. El mismo anhelo debe tener la iglesia, porque otros escuchen la palabra de Dios. Esa oración del apóstol Pablo al terminar su carta nos habla y nos muestra la importancia que el apóstol Pablo le daba al evangelismo y la importancia que debe tener para nosotros. De allí que entonces cada uno de nosotros debemos orar al Señor. Debemos pedirle al Señor, Señor, abre puertas.
Abre puertas en mi colonia, abre puertas en mi ciudad, para que tu palabra sea predicada, y usa mi vida para llevar las buenas noticias de salvación en Cristo a otras personas. Que ellos puedan escuchar, así como yo escuché, que ellos puedan escuchar que solamente hay salvación en Cristo y en ningún otro lado, en ninguna religión más que en Cristo. Cuando nosotros anunciamos a Cristo, la gloria de Cristo es revelada, la gloria de Cristo es manifestada, la gloria de Cristo es desplegada. Pero nosotros entendemos que no podemos nosotros convertir el corazón de la gente. Hermanos, el evangelismo no son técnicas aprendidas. El evangelismo no son palabras y frases retóricas aprendidas de memoria para llevar a una persona desde un punto A, punto B, punto C, y todo de una manera tan sistemática, pensando que de esa manera nosotros vamos a convencer a las personas. Eso no es así. Debemos asegurarnos, eso sí, debemos asegurarnos que el mensaje que nosotros estamos predicando es el mensaje del Evangelio. Porque solamente el Evangelio es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Si nosotros estamos anunciando un Evangelio que no es el que tenemos en las Escrituras, entonces al final de cuentas no estamos anunciando el Evangelio. Debemos nosotros entonces asegurarnos que el mensaje que nosotros proclamamos es uno, porque solamente hay uno. Y es que la gente vive apartada de Dios, bajo la ira de Dios, por más buena que sea, y que solamente volviéndose a Cristo y rindiéndose a Él en arrepentimiento y en fe, pueden tener vida eterna. Ese es el mensaje del Evangelio. Pero aun cuando nosotros anunciamos el mensaje del Evangelio y reconocemos que no es nuestra obra, que no logramos la conversión de las personas con palabras bonitas, sino que es la obra poderosa de Dios. Es la obra de Dios. Y por lo tanto nosotros debemos descansar no en sabiduría humana, no en el poder de nuestro convencimiento, sino debemos descansar en el poder del Espíritu de Dios, que cada vez que nosotros anunciamos el Evangelio, el Espíritu de Dios está allí dando testimonio al corazón de la gente. Dando testimonio de pecado, dando testimonio de justicia, dando testimonio de juicio. Y es por eso que nosotros debemos pedirle al Señor, no solamente que Él nos abra oportunidades, sino debemos pedirle al Señor que Él toque el corazón de las personas que van a escuchar el Evangelio, que prepare el corazón de las personas que van a escuchar el Evangelio, y que Él transforme esos corazones de manera que puedan ser una tierra fértil, que reciba la semilla y que produzca fruto para Dios. La obra del Evangelio entonces es la obra de Dios. La obra del Evangelio entonces es trabajar con Dios, no trabajar para Dios, es trabajar con Dios, con el Espíritu, anunciando su buena noticia de salvación para todo aquel que crea el Evangelio y se rinda a Cristo, confiando exclusivamente en el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Es un trabajo entonces en equipo, entre nosotros y Dios. Y por eso le pedimos a Dios que use nuestra vida. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste que Dios abriera puertas, te abriera puertas para anunciar el Evangelio a otras personas? ¿Cuándo fue la última vez que tú pediste al Señor que Él tocara los corazones de aquellas personas a las cuales tú les ibas a hablar? ¿Cuándo fue la última vez que tú planeaste hablar con alguien, un amigo, un familiar, con alguien acerca del poder de Cristo para salvar? Esa debe de ser una prioridad para la iglesia. Y el apóstol Pablo nos enseña eso precisamente allí. Oremos entonces, hermanos. El evangelismo debe de estar en nuestro corazón. Porque al final de cuentas, Cristo es glorificado cuando es anunciada la buena noticia de salvación en Él. Y no solamente eso, nosotros vemos el poder del Espíritu de Dios cuando toca el corazón y salva a las personas que creen
en Él. Eso es la obra de Dios. Pero no solamente eso, el apóstol Pablo también le dice a estos tesalonicenses que oraran por Él, no solamente para que el Señor abriera puertas de oportunidad, para que la palabra de Dios corriera con rapidez, sino también Él les dice que oraran por la protección de Dios. Fíjate bien cómo les dice ahí enseguida. Y para que, versículo 2, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe. El apóstol Pablo entonces con estas palabras nos enseña que tanto de manera individual como de una manera colectiva, es decir, como individuos, como cristianos, pero también como iglesia, nosotros debemos buscar al Señor en oración y orar por todos aquellos que anuncian la palabra de Dios. Sean misioneros, sean evangelistas, sean pastores, y aún por nosotros mismos, que debemos llevar el evangelio pidiéndole al Señor su protección. Eso nos muestra entonces que no todos van a creer el evangelio. Eso nos muestra entonces que no todos van a recibir pacíficamente el evangelio. Que habrá personas que se molestarán al escuchar el evangelio. Que habrá personas que se molestarán al escuchar que están anunciando el evangelio a otros. Y que aún pueden responder con violencia. Y es por eso que el apóstol Pablo nos enseña en dónde debe de estar puesta nuestra confianza y nuestra seguridad. Muchas veces estamos tan enamorados de nuestra comodidad que preferimos no anunciar a Cristo. Muchas veces pensamos que la paz es más importante que la salvación de las personas y estamos equivocados. Muchas veces pensamos que llevarnos bien con la gente y tener el respeto, la admiración de la gente es más importante que decirle a la gente que van camino a su perdición, aun cuando ellos no lo saben. Pero que hay salvación en Cristo. Porque preferimos el respeto de los hombres que el reconocimiento que viene de Dios. Y debemos nosotros pedir al Señor que cambie eso. Al final de cuentas, nuestra seguridad no debe de estar en engañarnos a nosotros mismos pensando que si nosotros anunciamos el evangelio todo el mundo va a estar feliz. Nuestra confianza, nuestra seguridad debe de estar puesta en Dios. Y el apóstol Pablo nos enseña que aun cuando nosotros vivimos en un mundo en donde hay gente malvada, en donde hay gente perversa, en donde hay gente que incluso puede responder con violencia al anuncio del evangelio, nuestra seguridad, nuestra protección proviene de Dios. De Dios. Recordemos nosotros el Salmo 121, en versículos 1 y 2. El salmista claramente nos dice: levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? ¿De dónde viene tu socorro? ¿En dónde está puesta tu seguridad? Dice: levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Pero no se limita allí, no termina allí el versículo. Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. ¿Alguna vez te has puesto a pensar el poder que fue necesario para crear los cielos y la tierra y ponerlos a funcionar de una manera tal que siguen funcionando hasta hoy en día? Pues aquel Dios que creó todas las cosas con su poder, con la palabra de su boca, es el mismo Dios que sostiene nuestra vida y es el mismo Dios que nos cuida y nos protege y nos provee todos los días. ¿Por qué vivimos entonces amedrentados? ¿Por qué vivimos entonces con angustia y con temor? ¿Por qué escuchamos las noticias y respondemos de la misma manera que la gente de este mundo que no tiene a Dios como su Padre? Porque no hemos entendido quién es nuestro Padre.
Porque no nos hemos puesto a reflexionar quién es nuestro Dios, que Él es el Señor Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra y que es poderoso para hacer todo cuanto Él ha determinado hacer. Y nadie puede estorbar sus planes. Nadie puede cambiar sus planes, porque Él es soberano y solo Él es soberano. Los malvados de este mundo, la gente perversa de este mundo, la gente violenta de este mundo no es soberana. Dios es soberano. Dios es soberano. Y nosotros podemos confiar en la soberanía de Dios. Y por eso recurrimos a Él. Porque Él es soberano. Si tú no recurres a Él pensando que Él es soberano, que Él tiene el poder de hacer algo, pues entonces, ¿a qué te acercas a Él? Él es soberano. Él es poderoso y nadie es como Él, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Ahora bien, el apóstol Pablo no solamente nos dice que nosotros debemos pedirle al Señor por su protección, sino que nos dice que nosotros debemos confiar en nuestro Dios, pero nos da la razón. ¿Por qué? Porque Él es confiable, porque Él es fiel. Fíjate bien ahí enseguida, pero fiel es Dios. ¿De qué nos habla ese pero? De lo que nos ha dicho anteriormente en versículo 2. Hay hombres malvados, hay hombres perversos, hay hombres cuya intención es quitar incluso la vida, pero hay alguien por encima de esos hombres malvados y perversos. Ellos están limitados por el poder de Dios, pero fiel es el Señor, quien los fortalecerá y protegerá del maligno. Eso nos lleva entonces a nuestra segunda instrucción. Oren entonces por la extensión del Evangelio, pero también confíen en Dios, porque Él es confiable. Él es digno de nuestra confianza. Nos dice el apóstol Pablo allí, Él es fiel. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios siempre cumple su palabra. Dios jamás se equivoca, Dios jamás falla, ni una sola vez. Él siempre cumple su palabra, Él siempre cumple sus promesas. Él nos ha dicho en Hebreos, nunca te dejaré ni te desampararé. Pero cuando estamos en medio de la tormenta, cuando estamos en medio de la aflicción, pensamos que Él nos ha abandonado, pensamos que Él nos ha desamparado, pensamos que Él se ha olvidado de nosotros. Él jamás puede hacer eso. Jamás puede hacer eso. Estaría negándose a sí mismo. Él nos ha prometido, fíjate bien, no que no vamos a enfrentar tribulación. Si tú vives pensando que no va a haber tribulación, que todo va a ser color de rosa, por eso te angustias y te vienes al suelo cuando llegan las tribulaciones. Porque tienes una idea equivocada de lo que Dios ha prometido. Dios no ha prometido una vida de prosperidad y salud como enseña el falso evangelio de la prosperidad. Dios no ha prometido eso. Pero Él nos ha prometido, como dice el apóstol Pablo allí, que Él nos fortalecerá y que Él nos protegerá. Eso sí ha prometido. Que Él nos fortalecerá y que Él nos protegerá del maligno. Ahí mismo en el Salmo 121 que acabamos de citar, enseguida del versículo 1 y 2, en versículos 3 al 8, nos dice que el Señor no permitirá que tu pie resbale. Si tú has creído en Cristo, si tú confías en Él, si tú estás caminando con Él, Él no permitirá que tu pie resbale. No se adormecerá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador. El Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te herirá de día ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal. El Señor guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. El apóstol Pablo también en el Nuevo Testamento nos ha dicho exactamente lo mismo. En Romanos capítulo 8, Él nos ha dicho que Cristo está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros todos los días. Él está intercediendo por nosotros y que por esta razón ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución,
ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni la espada nos pueden separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Antes bien, nos dice, en todas estas cosas somos más que vencedores, no por medio de nosotros, no por medio de nuestra fuerza de voluntad, no por medio de nuestro pensamiento positivo, por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores en medio de estas cosas. Y eso significa entonces que tenemos que enfrentar estas cosas. Eso significa entonces que habrá algunos entre nosotros que tendrán que enfrentar persecución, que tendrán que enfrentar escasez, que tendrán que enfrentar pobreza extrema, que tendrán que enfrentar aún hasta una muerte violenta. Y eso no significa que Dios ha fallado en su protección, porque Dios guarda nuestra alma. Y Jesús no dijo que aquellos que creen en Él no tendrán una muerte violenta. Él mismo tuvo una muerte violenta. La gran mayoría de los apóstoles tuvieron una muerte violenta. Pero Jesús nos dijo, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Y no pueden matar el alma porque Dios es poderoso para protegernos del maligno. Al final de cuentas, si tú crees que el propósito de Satanás simplemente es traer enfermedad a tu vida, hacerte un poco infeliz, hacerte perder en tu negocio, no entiendes tú cuál es el carácter de Satanás. Jesús claramente nos dijo, Él es homicida desde el principio. Él no está jugando. Él no está jugando. Él no quiere acabar simplemente con tu negocio y tu comodidad y tu prosperidad. Él más bien quiere usar cada una de esas cosas para desanimarte y alejarte de Dios. Porque al final de cuentas Él está detrás de tu alma, no detrás de tu comodidad. Él sabe perfectamente que tu vida en este mundo y que las cosas temporales que tú disfrutas en este mundo son eso. Son pasajeras, son temporales. Su enfoque está en destruir tu alma y en usar tus debilidades, en usar las tribulaciones, en usar la persecución, en usar los problemas económicos, en usar los problemas de salud y todas las demás adversidades con un propósito: que tú desconfíes de Dios, que tú te alejes de Dios. Porque al final de cuentas la vida eterna solamente está en Dios, y si tú te alejas de aquel que es la vida eterna, no puedes tener vida eterna. Ese es su propósito. Y es por eso que el apóstol Pedro nos instruye en su primera carta, capítulo 4, versículo 19, que los que sufren conforme a la voluntad de Dios. Si alguien te ha dicho que el sufrimiento no es la voluntad de Dios, no ha leído 1 Pedro 4. Aquellos que sufren conforme a la voluntad de Dios, ¿qué debemos hacer? Dice allí, encomienden sus almas al fiel Creador y sigan haciendo el bien. Eso es lo que debemos hacer. Encomendar nuestras almas a aquel que es fiel. Aquel que fue fiel al crearnos, aquel que ha sido fiel hasta ahora en llevarnos hasta donde nosotros estamos, y aquel que jamás ha dejado de ser fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Él es confiable, puedes poner toda tu confianza en Él, puedes encomendar tu alma al fiel Creador haciendo el bien, haciendo el bien. Él es fiel, Él es fiel, Dios es fiel, y Dios aún es capaz de utilizar a los rebeldes, a los malvados, a fin de cumplir su buen propósito en nosotros, porque todas las cosas que Dios hace y todas las cosas que Dios permite en la vida de los cristianos es para su bien y para la gloria de Dios. Podemos confiar en Él. De manera que si tú has creído en Cristo, si tú te has rendido de corazón al Señor y te estás esforzando en su gracia por vivir conforme a su palabra, puedes estar totalmente seguro y confiado en que el Señor te guarda.
Él tiene contados aún cada cabello de tu cabeza. Así es de minucioso el cuidado que Dios tiene de ti. Podemos confiar en Él. Nadie, dijo Él, te puede arrebatar de las manos de nuestro Padre. Nadie. Estamos seguros en sus manos. Y si tú te refugias en Él, Él es fiel para protegerte. Él es fiel para fortalecerte. Pero debemos orar, como dice el apóstol Pablo. Debemos buscar en el Señor nuestra fortaleza y poner nuestra confianza en Él. Y la única manera de crecer en nuestra confianza en Él es cuando nosotros vemos en las Escrituras cómo Él es fiel. Las cosas que Él ha hecho a través de la historia y las cosas que Él sigue haciendo. Eso produce fe en nosotros. Debemos entonces orar por la extensión del Evangelio. Debemos nosotros confiar en el cuidado y la protección de Dios. Número 3, debemos esforzarnos en el Señor. Debemos esforzarnos en el Señor. Fíjate bien, versículos 4 y 5. Y tenemos confianza en el Señor, dice Pablo. Tenemos confianza en el Señor de que ustedes hacen y harán lo que les ordenamos. Notemos cómo en ese primer versículo, en versículo 4, Él nos habla acerca de nuestro papel en la vida cristiana, de nuestro papel en nuestra santificación. Fíjate cómo nos dice allí en versículo 4 que el apóstol Pablo tenía la confianza en el Señor. Y vamos a regresar un poco a ese punto en versículo 5. Pero él tenía la confianza en el Señor de que los cristianos estaban haciendo e iban a continuar haciendo lo que ellos les habían mandado. Tenemos confianza en el Señor, porque al final de cuentas, los cristianos genuinos, fíjate bien, los cristianos genuinos van a responder a la palabra buscando obedecer a Dios. Y esa es una clara señal y una clara distinción entre cristianos genuinos y falsos cristianos. ¿Cuál es? La obediencia al Señor. La obediencia al Señor. Como dice el apóstol Pablo allí, en que los cristianos hacen y harán lo que Dios nos ha mandado en su palabra. Jesús mismo nos enseñó esto. Jesús mismo dijo claramente en Juan 10, 27, mis ovejas, y luego definió a sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Hay dos cosas que hacen las ovejas allí. Las ovejas oyen la voz de su pastor, que es Cristo, y las ovejas siguen a Cristo. Siguen a Cristo. Así que entonces aquellos que en verdad son de Cristo van a escuchar a Cristo. Tú ponme una persona que no tiene interés por la palabra de Dios, y no me importa si jura y perjura que es un creyente, no es un creyente. Un creyente tiene anhelo por la palabra de Dios. Oye la palabra de Dios. El apóstol Juan también nos dijo en su primera carta, aquellos que son de Dios nos oyen. Así de sencillo. Dice allí, mis ovejas oyen mi voz. Y no solamente eso, y me siguen. Y me siguen. En otras palabras, no se quedan con los brazos cruzados, aprendiendo cosas en su cabeza, conociendo doctrinas en su cabeza, siendo tan buenos para definir los puntos doctrinales del cristianismo, pero viviendo en contra de esas cosas. Dice, no, de ninguna manera. Siguen a Cristo. De tal manera que aquellos que no tienen un interés por la palabra, número uno, y aquellos que tienen un interés por la palabra, pero que no obedecen la palabra de Dios, no son de Cristo. No son cristianos, aunque ellos se digan cristianos. Y el apóstol Pablo claramente nos dice en Tito 1:16 que hay aquellos que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. ¿Cómo lo niegan? Dice ahí enseguida, siendo abominables y rebeldes. Alguien que es rebelde a la palabra de Dios no es un cristiano. Pero tiene 20 años en la iglesia, sí, 20 años siendo un rebelde. Dice allí,
Lo niegan siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Inútiles. Solamente calientan una silla y tienen 20 años calentando una silla y siguen calentando una silla. Jesús también dijo en Juan 8:31, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. ¿Qué quiere decir entonces? Que aquellos que no permanecen en su palabra, pues no son sus discípulos, es claro, es claro. Eso quiere decir entonces que el cristiano genuino escucha la palabra de Dios y decide responder a la palabra de Dios, renunciando a su pecado, abandonando su desobediencia y poniéndose a trabajar para poner en práctica las cosas que Dios le ha dicho. Y eso es lo que el apóstol Pablo les está diciendo a estos creyentes. Estoy confiado en el Señor de que ustedes están haciendo y van a seguir haciendo lo que les ordenamos. Hay personas lamentablemente entre nosotros que se han vuelto lentos para obedecer. Han estado aquí por meses y algunos por años y la palabra les sigue entrando por un oído, les sigue saliendo por el otro oído, siguen viviendo exactamente igual. Yo te digo, tú puedes seguir así, pero de Dios nadie se burla, dice Gálatas. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Tú estás viviendo, sembrando para tu carne, de tu carne cosecharás corrupción. Eso es lo único que vas a cosechar. Corrupción. No vas a ir al cielo, no vas a estar en la presencia de Dios. Vas a ser de aquellos que el Señor les dirá, apártate de mí, hacedor de maldad. Necesitamos entonces reaccionar, necesitamos arrepentirnos, necesitamos decidir que cuando escuchamos la instrucción del Señor, inmediatamente determinamos en nuestro corazón, yo voy a poner en práctica eso, me guste o no me guste, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, me cueste trabajo o no me cueste trabajo. Señor, voy a obedecerte, ayúdame, fortaléceme y poner manos a la obra. Eso no significa que nuestra obediencia va a ser inmediata, eso no significa que vamos a lograr la meta inmediatamente. Habrá cosas en que sí, habrá otras cosas en que no, pero estamos trabajando, nos estamos esforzando. Pero fíjate bien, pero no descansamos en nuestras propias fuerzas. No descansamos en nuestras propias fuerzas. Fíjate bien, versículo 5. Que el Señor dirija sus corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. ¿Quién hace eso? Eso lo hace el Señor. El apóstol Pablo no dice, yo estoy tan confiado en ustedes porque son tan buena onda, son tan disciplinados, son tan dedicados, son tan constantes, que yo sé que están haciendo y que van a seguir haciendo la voluntad de Dios. Dice, mi confianza está puesta en el Señor. ¿Por qué en el Señor? Porque como Él nos muestra, Él oraba al Señor, que el Señor dirigiera sus corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. ¿Quién hace eso? Dios hace eso. Dios ha prometido, fíjate bien, Dios ha prometido no solamente salvarnos, Él ha prometido santificarnos. Él ha prometido que Él, que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y por lo tanto, la manera en que lo hace es poniendo en nosotros el querer y el hacer para su beneplácito. La manera en que lo hace, como dice el apóstol Pablo allí, es dirigiendo nuestro corazón hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. Él dirige nuestro corazón. De tal manera que cuando tú tienes el anhelo, el deseo de seguir creciendo en Dios, de conocer la palabra de Dios, de buscar al Señor, de obedecer a Dios, no es porque eres una persona tan linda y tan buena onda, sino es porque el Espíritu de Dios está obrando en tu vida, poniendo el querer y poniendo el hacer para su beneplácito. Es la obra de Dios. Es la obra de Dios. Y Él dirige nuestros corazones. Es interesante esa palabra, ese verbo dirigir, nos habla de quitar los obstáculos del camino. Dios quita los obstáculos del camino. Hay obstáculos en mi corazón, hay obstáculos en tu corazón, y Él hace recto el camino.
Él va quitando aquellas cosas que en tu corazón estorban y te las va mostrando y las va quitando. Y muchas veces utiliza la adversidad, la enfermedad, aquellas cosas que no nos gustan para tratar con nuestro corazón a fin de perfeccionarlo, a fin de purificarlo, a fin de quitar aquellas cosas en las cuales tienes puesta tu mirada, de manera que solamente Cristo sea lo más importante para ti. A Dios le importa más tu salvación que tu comodidad. Y si es necesario quitarte la comodidad para que tú pongas tus ojos en Cristo, eso va a ser. Porque Él es fiel, porque Él es bueno. Él quita, Él dirige nuestro camino, entonces Él hace recto el camino, Él quita los obstáculos, Él aplana el camino y Él nos lleva, Él nos conduce. Y Él nos conduce hacia dos lugares, dice allí. Nos conduce hacia el amor de Dios y nos conduce hacia la perseverancia de Cristo. En primer lugar nos dirige nuestra atención y nuestro corazón hacia el amor de Dios. ¿Por qué hacia el amor de Dios? No dice hacia el amor a Dios, dice hacia el amor de Dios. Porque entre más nosotros comprendemos el amor de Dios, el amor que Dios muestra, el amor que Dios nos ha mostrado a nosotros en Cristo, entre más entendemos lo que implica nuestra salvación, entre más entendemos de dónde Cristo nos sacó, entre más entendemos lo que nosotros merecíamos y de dónde Cristo nos rescató, más, fíjate bien, vamos a buscar vivir en obediencia a Él, en gratitud por lo que Él ha hecho. Eso es muy distinto al sistema detrás de toda religión. El sistema detrás de toda religión se llama control, manipulación, amenaza. La manera en que nosotros obedecemos a Dios, los creyentes, es por amor a Él, por gratitud a Él, por lo que Él ha hecho por nosotros y la manera y la magnitud de su amor hacia nosotros. ¿Por qué el pueblo cristiano se ha vuelto desobediente al Señor? Porque no entiende el amor de Dios. Porque usa el amor de Dios como una excusa para su libertinaje. Dios es amor y eso significa que Él me ama así como soy y me permite ser así como soy porque Él es amor y a todo el mundo recibe. Qué engañados estamos al pensar que eso es el amor. Al contrario, Dios me amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo a fin de que yo ya no siga viviendo como he vivido hasta ahora. Ese es el amor de Dios. Y Él nos dirige en segundo lugar hacia la perseverancia de Cristo. ¿La perseverancia de quién? De Cristo. El modelo de nuestra perseverancia, el modelo de nuestra constancia es Jesucristo. Es Jesucristo. De manera que nosotros podamos admirar y nosotros podamos anhelar, imitar esa perseverancia de Cristo, el cual continuó en obediencia al Padre sin importar la oposición, sin importar el descrédito, sin importar la vergüenza, sin importar aún la muerte misma. Porque su anhelo era hacer la voluntad de su Padre. Y nosotros debemos anhelar eso mismo. Nosotros debemos imitar esa perseverancia de Cristo, el cual, como nos dice el apóstol Pedro en su primera carta, sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pisadas. El cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando le ofendían no respondía ofendiendo, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro ejemplo. Así que entonces podemos fortalecernos en el poder de Dios, podemos fortalecernos en la fidelidad del Señor y podemos perseverar hasta el fin contra viento y marea, sabiendo que el Señor dirige nuestros corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo.
Pero ¿qué sucede si entre nosotros hay personas que no quieren vivir así? ¿Qué sucede si entre nosotros en la iglesia hay personas desobedientes que quieren permanecer en su desobediencia? El apóstol Pablo nos dice allí en versículo 6, ahora bien, hermanos, les mandamos. ¿Es una sugerencia? Les mandamos. En el nombre del Señor Jesucristo. ¿Es una sugerencia del apóstol Pablo? ¿Es un mandamiento del apóstol Pablo? No. En el nombre del Señor Jesucristo. Que se aparten. Que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente. Hoy en día la iglesia se ha vuelto desobediente a eso y por eso el pecado abunda en la iglesia. El apóstol Pablo dijo claramente eso en Gálatas, un poco de levadura fermenta toda la masa y hay iglesias completas que están fermentadas por el pecado. ¿Por qué? ¿No se va a ir la gente? No se vaya a ofender la gente. Si ellos viven ofendiendo a Dios, que se ofendan. Les mandamos en el nombre del Señor que se aparten de todo hermano que anda desordenadamente. Y Él mismo nos define qué significa desordenadamente. No es el pastor quien define eso. Es Dios mismo. Y nos dice allí qué significa andar desordenadamente. Dice allí, y no según la doctrina que recibieron de nosotros. Eso es andar desordenadamente. Andar desordenadamente significa estar viviendo en cualquier área en contra de la doctrina apostólica que nosotros tenemos en las Escrituras. Eso es vivir desordenadamente. Y lo que el cristiano debe hacer es apartarse. Esa palabra apartarse literalmente significa replegarse. Y si alguna vez tú has visto los barcos que tienen velas, esa palabra se utilizaba para replegar las velas. Eso significa que toda la vela, a una sola, es recorrida. Y eso es lo que la iglesia debe hacer. La iglesia debe replegarse. La iglesia debe apartarse, guardar distancia de aquellos que están viviendo desordenadamente. Pero no falta el cristiano que dice, ay no, eso se me hace tan falta de amor. O sea, tú vas a definir el amor, o lo define Dios. No, es que eso es muy duro, pobre del hermano, se va a ir de la iglesia, se va a desanimar. La instrucción de Dios claramente dice, replíguense, replíguense. Guarden distancia, sepárense de aquel hermano que está viviendo desordenadamente y no según la doctrina que ustedes recibieron de nosotros. Entonces el apóstol Pablo pasa a mencionar el ejemplo específico o el caso específico que estaba sucediendo en esa iglesia. Dice allí, pero pues ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre ustedes. Es decir, nosotros, los líderes de la iglesia, les pusimos el ejemplo. No comimos de balde el pan de nadie, sino que con trabajo y fatiga trabajamos día y noche, a fin de no ser carga a ninguno de ustedes, no porque no tengamos derecho al sustento, dice el apóstol Pablo, sino para ofrecernos como un modelo, como un ejemplo a ustedes, a fin de que imiten, a fin de que sigan nuestro ejemplo, porque aún cuando estábamos con ustedes les ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Eso quiere decir entonces que había personas en la iglesia que no estaban trabajando y que no querían trabajar y que querían vivir o estaban viviendo a expensas de otros cristianos. Hermano, ¿qué me puedes bendecir? Ponte a trabajar, hermano. No, la verdad no. Y estaban viviendo a costas de otros hermanos. Y el apóstol Pablo claramente ya les había ordenado: si alguno no quiere trabajar, pues que se muera de hambre. Ay, pero es mi hijito que ya tiene 40 años. ¿Cómo voy a dejar a mi hijito de 40 años que vive en mi casa sin comer? Si alguno
no quiere trabajar, dice Dios, el Dios del amor, pues que no coma y verá si no trabaja. Porque oímos que algunos entre ustedes andan desordenadamente, y ahora nos explica en qué sentido en esa iglesia, sin trabajar, pero metiéndose en todo, de metiches, de casa en casa, a ver qué sacaban de otros hermanos, a ver quién le ayudaba, a quién le sostenía, a ver a quién explotaba, a quién le sacaba el dinero, aprovechándose de los hermanos, diciendo que es cristiano. Pues fíjate bien la corrección, versículo 12. A tales personas les ordenamos y les exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Entonces el apóstol Pablo claramente define: esto es incorrecto, esto que está sucediendo entre ustedes es incorrecto. Esos hermanos necesitan ponerse a trabajar y les ordenamos que se pongan a trabajar y que vuelvan nuevamente a las doctrinas que les hemos enseñado. Pero luego dirige su palabra a la iglesia. Pero ustedes, hermanos, fíjate bien, pero ustedes, hermanos, versículo 13, no se cansen de hacer el bien. En otras palabras, no sigan el ejemplo de aquellos que están viviendo desordenadamente. No sigan ese ejemplo. Ustedes dedíquense a hacer el bien, dedíquense a obedecer, dedíquense a crecer en su salvación con temor y temblor. No se dejen llevar por aquellos que son inconstantes, no se dejen arrastrar por aquellos que son indisciplinados. Al contrario, dedíquense a crecer en el Señor, a perseverar en su obediencia a Cristo. No se cansen de hacer el bien. Perfecto. ¿Y después de eso qué? Después de eso qué? La iglesia debe disciplinar a aquellos que están viviendo desordenadamente. Y aquí es en donde entramos en problemas en la iglesia. El apóstol Pablo continúa, fíjate bien. Y si alguno no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalen. No dicen sean tapadera del hermano, ¿sí? Oculten, no digan nada, es su vida. ¿Quién eres tú para juzgar a otros? Señalen. ¿Qué palabra no entendemos de eso? Señalen, confronten, expongan. Y no solamente eso, y no se asocien con él para que se avergüence. Pero, fíjate bien, sin embargo no lo tengan por enemigo, sino amonéstenle como a un hermano. ¿Te das cuenta? Cuando alguien en la iglesia no está viviendo en obediencia a la palabra de Dios, no debemos considerarlo como un enemigo. Quedarnos callados, fíjate bien, quedarnos callados no le hace bien. ¿Qué le hace bien? Que vayamos con él y le digamos: hermano, hermana, eso que tú estás haciendo va en contra de la voluntad de Dios y no vas a salir bien. Jesús claramente enseñó eso, ¿sí o no? En Mateo capítulo 18. Si tu hermano peca, ve con tu hermano, confróntale a solas. Eso que estás haciendo está mal, hermano. Te animo, de veras, a que te entregues al Señor y que obedezcas al Señor. Si te hace caso, terminó el asunto. Si no te hace caso, siguiente paso. Le dices a 2 o 3 hermanos de la iglesia para que vayan, no incrédulos. Le dices a 2 o 3 hermanos maduros en la iglesia para que vayan y le digan: hermano, por favor, eso que estás haciendo está mal. Y si no hace caso, entonces tienes que decirlo a la iglesia. Y si no hace caso a la iglesia, entonces ese hermano no es considerado como un miembro de la iglesia. Eso es lo que Jesús dijo, que se debe hacer. Y el apóstol Pablo se está enfocando aquí en esa última, o en la penúltima instrucción que nos dio Jesús. Un hermano que ya se le ha llamado la atención,
Ya pasó por la primera amonestación, ya pasó por la segunda amonestación. ¿Qué sigue? Tiene que exponerse en la iglesia. Y tiene que decirse a la iglesia, hermanos, este hermano nuestro, fulano de tal, está viviendo en desobediencia, ya se le ha llamado la atención y sigue negándose a obedecer. Por amor, no porque estamos en contra del hermano, sino porque estamos buscando rescatar al hermano de ese camino que le va a llevar a su destrucción. ¿Y qué debe de hacer la iglesia? Dice apapacharlo. Ay, esos pastores son tan duros contigo, ¿sí? ¿No dice que debemos hacer eso? Dice que debemos mantener nuestra distancia, pero no considerarlo como un enemigo, sino amonestarlo, llamarlo al arrepentimiento, de tal manera que crea y se convierta de su mal camino. El apóstol Pablo claramente nos dice, 1 Corintios 5:11, les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que llamándose hermano, diciendo que es cristiano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador, con ese ni siquiera coman. Desgraciadamente, hermanos, entre nosotros tenemos personas viviendo en desobediencia a la palabra de Dios. Desgraciadamente, entre nosotros tenemos personas en una relación de noviazgo con una persona no creyente. Eso es andar desordenadamente en contra de las doctrinas que hemos recibido. Tenemos entre nosotros personas que están viviendo como si fueran un matrimonio sin estar casadas. Tenemos entre nosotros personas, y digo, hablo en plural, pero en realidad son singulares, que están viviendo como novios en inmoralidad sexual, en relaciones sexuales aún sin estar casados. Y yo quiero animarles, hermanos, si tú eres una de estas personas, que te arrepientas y que obedezcas al Señor, porque la próxima vez que yo diga esto, lo voy a decir con tu nombre delante de todos. No porque me estoy vengando de ti, no porque eres mi enemigo o mi enemiga, sino porque nos importa tu vida. Y no puedes seguir caminando por ese camino y seguir pensando que no va a pasar nada. Y cuando nosotros, fíjate bien, cuando nosotros vivimos en desobediencia a Dios, puede ser que iniciamos de una manera oculta, nadie sabe. Pero ¿sabes qué hace Dios? Lo saca a la luz. Porque ya le dio oportunidad a esa persona de arrepentirse de su pecado y no lo hizo. Y entonces Dios se encarga de que ese pecado no se quede oculto, sino que sea manifiesto. Es tiempo, hermanos, es tiempo de que nosotros reaccionemos. Y hay personas en la iglesia que se van de la iglesia porque se les llama la atención de algo que estaban haciendo mal. ¿Sabes qué? Ahí está la puerta. Nadie va a correr detrás de ti. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la iglesia, fíjate bien, son los llamados a salir de este mundo y vivir conforme a la voluntad de Dios. Todos aquellos que tengan en su corazón el deseo de hacer eso y el compromiso de hacer eso, no de perfección, pero el compromiso, Señor, yo te voy a seguir con mis tropezones y todo, pero yo te voy a seguir. Y si me llaman la atención en algo que estoy haciendo mal, gracias Dios, porque a alguien le importo, como para decirme, tienes que cambiar. Pero hay personas que se van de la iglesia por eso. Familias que se van de la iglesia porque se expone el pecado de alguien en su familia. ¿Vamos a jugar a la iglesia, hermanos? ¿O vamos a hacer lo que Dios dice que debemos hacer?
El apóstol Pablo concluye, y que el mismo Señor de paz, después de lo que hemos escuchado, sí, de paz, porque el Señor nos llama a vivir en paz con Él, y no hay paz para el impío, no hay paz para el que está viviendo en pecado. El Dios de paz siempre les conceda paz en todas las circunstancias. El Señor sea con ustedes. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano, y esta es la señal distintiva en todas mis cartas. Así escribo yo, dice el apóstol Pablo, ahí escribiendo con su propia mano. El resto había sido escrito por un amanuense, un escriba. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Vamos a orar. Padre, Señor, te pedimos que tú nos purifiques. Somos imperfectos, no hay uno solo aquí. Que seamos perfectos, que ya hayamos llegado a la meta. Señor, pero queremos hacer lo mismo que hacía el apóstol Pablo, el cual decía que él mismo no había llegado a la meta, pero que hacía una cosa, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndose, estirándose a lo que está delante, proseguimos a la meta, al supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Yo te pido que tú pongas en el corazón de cada uno de los que estamos aquí un anhelo así, porque tu palabra crezca y se extienda rápidamente. Por una vida, Señor, esforzándonos en la gracia y en el poder que tú das para vivir conforme a tu voluntad. Y Señor, que nos amemos de tal manera que estemos dispuestos a sacrificar nuestra comodidad para decirle al hermano que amamos con amor, con tacto, con paciencia, que necesita volverse de su desobediencia al camino de la obediencia a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, cuando es difícil replegarnos, cuando es difícil apartarnos y distanciarnos de aquellos que amamos, pero que se niegan a obedecerte. Danos la fuerza para entender, danos la claridad para entender que no se trata de nosotros, se trata del hermano que está en peligro, y que en ocasiones es necesario tomar medidas drásticas para que un hermano reaccione y vuelva al camino de la verdad. Ayúdanos a ser la iglesia que tú quieres que seamos, ayudarnos unos a otros y fortalecernos unos a otros en el amor, en el poder de tu Espíritu, Señor, de manera que tú seas glorificado en esta iglesia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.